Vamos a empezar con el culto de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste. Acompañamos con las palmas. Seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Muy bien. Vamos a continuar con la confesión de fe, el credo apostólico, todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad.
no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Pues la palabra que se va a cumplir y que va a ser editada, que va a editar nuestra vida, en el día de hoy, la encontramos en Éxodo 3, del 10 al 14. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Vamos a leerlo todos juntos. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Amén. El título de el mensaje de la palabra de esta semana, del púlpito, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En este capítulo, la verdad que deberíamos haber leído el capítulo 3 entero, incluso el capítulo 4 del libro de Éxodo. Esta semana, cuando tengáis tiempo, leerlo, porque voy a hablar de todo ese contenido. Pero quizá he querido buscar la esencia del mensaje de hoy y lo he podido encontrar en estos 5 versículos que hemos leído. Hoy hemos leído el capítulo en el que, o los versículos, en el que Moisés recibió un llamado muy importante. Por muchos años, por más de 40 años, Moisés estuvo entrenando, estuvo preparándose con el Evangelio y llegó la hora donde Dios le llamó. Le llamó y le dijo: lidera a mi pueblo hacia Canaán. Líbralos de Egipto y libera a mi pueblo a Canaán. Lo hemos leído en el versículo 10, ¿verdad? Dios llama a Moisés y le da la misión más importante. Esto es lo más importante, el deseo de Dios. Vimos la semana pasada: yo recuerdo mis promesas, por eso os voy a liberar, decía, ¿verdad? Pues la promesa de Dios es que a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos ellos les prometió que les iba a dar Canaán. Entonces, ese horario donde se cumple la palabra de Dios había llegado y Dios lo iba a cumplir a través de Moisés.
había recibido esa gracia, la había escogido y le había encargado pues lo más importante. Ahí en Canaán había de nacer el Mesías. Le estaba encargando Dios lo más importante, el deseo de Dios se lo estaba encargando a Moisés. En realidad, si Dios te encarga lo que Él considera más importante, no tendrás por qué preocuparte, ¿verdad? Tú imagínate, Dios quiere hacer esto y te dice, toma, Natalia, haz esto. Dios te dice, haz esto. Pilar, tenemos que hacer la evangelización del mundo. Dios te está encargando esta misión. Entonces, no tendrás por qué preocuparte. ¿Por qué? Si es el deseo de Dios y es lo que Dios dice que va a hacer a través de ti, pues Él ya lo habrá preparado todo. Él ya obrará. Cuando leáis el capítulo 3 entero, os daréis cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que Moisés continuamente se preocupaba. Y cuando Dios le encarga esta misión tan importante, Dios le encarga a las 237 naciones la sanidad y la cumbre espiritual, la evangelización del mundo, se la está encargando a Moisés. Y Moisés, ¿qué es lo que dice? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para ir y liberar al pueblo de Israel de Egipto? Moisés se lo está diciendo directamente a Dios. Y si preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir yo? Si continuamente leemos, ¿qué más aparece? Y si no me creen, Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Dios, es que yo no tengo ningún poder. Todo esto ocurre, esta incredulidad o este tipo de pensamiento le viene a Moisés por una razón. En este momento, aunque había recibido entrenamiento, aunque por 40 años había estado concentrado en el Evangelio, en este momento a Moisés le sale lo que está dentro de él. Y vemos que en este momento, en vez de aferrarse al pacto de Dios, ¿qué hace? Que se está aferrando a sí mismo, al yo. Y claro, Moisés, por lo menos, aunque tendrá algunas debilidades, por lo menos es sincero. Él se había dado cuenta. Yo realmente no puedo. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Egipto, para ir a Faraón y liberar al pueblo de Israel? Por lo menos era sincero. Por lo menos sabía que él no tenía ningún poder, que no tenía ninguna cualidad para que esto ocurra. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Yo soy. Yo soy Dios. Por eso os bendigo para que recibáis esta sanidad, la evangelización del mundo, el levantar remanentes, la misión que Dios nos ha encargado a esta iglesia, a nosotros personalmente y como iglesia, es algo que Dios ha prometido que va a hacer. Por eso os bendigo para que en vuestras vidas no os aferréis a vosotros mismos. Moisés estaba agarrado a sí mismo, a lo que él tenía, a sus cualidades. Os bendigo para que realmente os aferréis al pacto de Dios. Si es que Dios está diciendo, yo voy a hacer la evangelización del mundo, no os preocupéis para nada. Él ya ha preparado todos los pasos, todas las respuestas, todos los discípulos necesarios. Dios los ha preparado. 100% es así. Moisés, continuamente, sobre todo al principio, él tenía esta lucha. No se lo creía. Dios le estaba dando esta misión tan importante. Le estaba dando su pacto. Él lo escuchaba, pero no se lo creía. Nosotros venimos a la iglesia, cada domingo escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuánto realmente la creemos? Esta semana, ayer, Natalia hacía fórum conmigo. Y por ciertas circunstancias estamos orando, pero claro, ella me decía, es que esta semana hemos recibido la palabra de la respuesta total. Dios, ¿cuál es la respuesta total? A ver, yo estoy orando por esta situación familiar. ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu plan? Orando. Esta es la respuesta total. Vamos a esperar. Dios, ¿qué has preparado tú? Y ayer, haciendo fórum, por ciertas cosas o decisiones que se iban tomando, estamos viendo de verdad que Dios está obrando. Es que la respuesta de Dios es total. Os bendigo para que os aferréis a la palabra.
Moisés continuamente fracasaba en esto, sobre todo al principio. Tenía temor, dudaba. Incluso como él dudaba delante de Dios, Dios parece que medio jugaba con él. No estaba jugando, le mostró su poder. A ver, ¿tú es que no te crees que vas a hacer la evangelización del mundo? A ver, mete tu mano entre tu ropa. Y la metió así entre su chaqueta. Saca la mano y la tenía leprosa. Vuélvela a meter, vuélvela a sacar y la tenía sana. Y claro, Moisés se sorprendía. Dios que estaba diciendo, es que yo puedo hacer todo esto. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Déjala en el suelo y se convierte en serpiente. Y Moisés corriendo por ahí, del miedo. Coge la vara otra vez Coge la serpiente por la cola y se convierte otra vez en vara, en bastón. Yo te doy esto. Con esto, mi poder va a ser manifestado. Dios habla su palabra y Él la cumple. La cumple. Por eso os bendigo para que os aferréis a la palabra. Es que no depende de vosotros. Ay, Señor, pero ¿no será que tienes que escoger a mi hermano Aarón, que él tiene más facilidad de palabra? No, es que te he llamado a ti para la evangelización del mundo. Dios os ha llamado. Os bendigo para que lo creáis. A través del mensaje de hoy, tenemos que tener esta fe, restaurar esta fe en nuestra vida. Moisés, ya creyendo en esto, volvió a su casa, cogió a su hijo, a sus hijos y a su mujer, y fueron para Egipto. Y de camino a Egipto, yo pienso que otra vez cayó en incredulidad. Otra vez dudaba. Otra vez estaba diciendo, ay, madre mía, pero ¿qué hago yo yendo a Egipto? ¿Y qué le digo a Faraón? Verás cuando me le encuentre de cara. Tal. Claro, él era un fugitivo. Además de haber sido príncipe de Egipto, él había salido huyendo de Egipto. Y allí me cogen y seguro que me matan porque yo maté a un soldado, a un guardia y salí corriendo, tal. Y en Éxodo 4:24, cuando él iba de camino a Egipto, ¿qué ocurre? Jehová se le aparece en el lugar donde él estaba descansando por la noche. Para matarle, dice la palabra de Dios. En realidad, la palabra de Dios dice que Jehová se le apareció a Moisés para matarle, pero yo no creo que le iba a matar. Yo creo que simplemente le quería asustar. Es decir, diciendo, mira, es que hasta el que tú vivas es por gracia de Dios. ¿Qué ocurre? Que la mujer de Moisés en ese momento llega y otra vez se aferra al pacto, diciendo, dejando de lado todo, diciendo, no somos nada. Si es que todo es por gracia de Dios. Yo tengo que vivir bajo la gracia de Dios. Tenemos que vivir caminando dentro del pacto de Dios. Y otra vez, de camino a Egipto, restauraron otra vez. Dejaron de lado el yo. Dejaron de lado lo que ellos tienen. Y empezaron a mirar las cosas de Dios. Desde este momento, ellos empezaron a caminar dentro de su pacto. Dentro del pacto de Dios. Dentro del pacto que Dios le había dado. Os bendigo para que podáis descubrir que en Cristo lo hay todo. Hay futuro para ti porque Dios tiene un futuro asegurado. Tienes que creer esto. Porque Dios te ha dado el pacto de la evangelización del mundo y tú estás caminando dentro de este pacto. No temas por tu futuro. Él lo tiene asegurado. Las respuestas que han de venir, van a venir. ¿Por qué? Tu vida tiene un gran significado para el pacto de Dios. Tú imagínate, Dios le encarga esto a Moisés. Y Dios no le va a respaldar a Moisés, y Dios no obra cuando esté con Faraón, y Dios no obra cuando el pueblo de Israel le tenga que escuchar. No tiene sentido. Es el deseo de Dios. Por eso que os bendigo para que viváis dentro del deseo de Dios. La mayoría de las personas van a la iglesia, y van a la iglesia para recibir su respuesta, lo que ellos necesitan. No, si yo oro mucho, yo creo en Dios, pero creen en Dios para lo que ellos necesitan, para satisfacerse, para tener la respuesta o la bendición que ellos consideran necesaria. No hay creyentes que caminan dentro del pacto. No hay creyentes que hacen la vida de fe, que dan culto a Dios por el Evangelio. Dios, para el Evangelio, aquí estoy yo. Úsame, heme aquí. Para que realmente descubramos que en Cristo lo hay todo y que mi futuro está asegurado, solo tenemos que empezar a hacer una cosa: caminar dentro del pacto de Dios. ¿Cómo puedo empezar a caminar dentro del pacto de Dios? El punto número 1 pequeño. Edita tu vida
con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser grabada en ti. Ese era el problema de Moisés, que Dios le había dicho, ve y libera a mi pueblo. Pues con creerlo, aferrarse a esto, ir, era suficiente, pero él continuamente, por la situación, por las circunstancias, dudaba. Graba la palabra de Dios en tu corazón. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos mis problemas. Graba esto, grábalo en tu corazón. Sella la palabra en tu corazón. Que esta sea tu guía, la razón de vivir. Aquel que tiene grabado esto, aunque vayas como esclavo como José, en la esclavitud, tendrás la respuesta. Aquel que tiene grabada la palabra, en medio de la circunstancia, del problema, de la situación, ¿qué ocurre? No es engañado por esa situación, sino que espera, aquí hay un plan de Dios, aquí hay una respuesta de Dios. ¿Cuál será su plan? Empiezan a ver esto. Lo normal que es perder las fuerzas, lo normal que es decir, Dios no está conmigo. Uy, ¿y ahora qué hago? Y preocuparse y usar humanismo. Eso sería lo normal delante de esta situación. Pero aquel que tiene la palabra de Dios grabada en su vida es una persona diferente. Y espera. Uy, pues a ver qué plan tiene. Puede confiar en Dios. Si el Evangelio es grabado en tu vida, no solo que verás las respuestas, sino que en medio del problema empezarás a ver por qué Dios permite estas cosas. Podrás vivir con la respuesta. Dios os ha dado la palabra, el Evangelio. Jesús es el Cristo, la respuesta a vuestra vida. ¿Qué ocurre? Lo tenéis que experimentar. Cuando yo empiezo a grabar que Jesucristo es la respuesta en mi vida, Dios permite ciertas circunstancias, problemas, dificultades de diferentes formas. ¿Para qué? Para que a través de ese problema o circunstancia yo realmente pueda experimentar que Jesús es el Cristo y la respuesta. Entonces os dais cuenta y podéis decir, de verdad que el Evangelio es algo impresionante. De verdad que el Evangelio lo es todo. De verdad que el Evangelio es completo. ¿Lo habéis escuchado? Lo vemos en la Biblia. Dios quiere que lo experimentéis. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? El Evangelio estará enraizando en vuestra vida. A través de toda situación, ¿qué vais a empezar a ver? El plan de Dios. Orando en medio de toda situación, mirándola con la palabra, orando por la situación, por la circunstancia que me viene, vais a empezar a ver el plan de Dios. Y a través de esa circunstancia o ese plan, ¿qué vais a hacer? Enraizar en el Evangelio aún más. Vais a tener más seguridad porque lo vais a empezar a ver continuamente. Piensa con el problema delante de Dios y al ver la respuesta, el Evangelio estará enraizando en ti, en la economía, con los hijos, en el trabajo, en tu relación con las personas. No son problemas porque sí, son circunstancias que Dios te guía. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Cristo es la respuesta. Cada vez que te das cuenta, un poquito más que enraizas. Una conclusión, un poquito más que vas a tomar una conclusión más firme en el Evangelio. Un poquito más que vas a decir que vas a ganar a Cristo para tu vida. Un poquito más que vas a dejar de lado Génesis 3, 6 y 11 y vas a empezar a mirar más y valorar el Evangelio en tu vida. Ese es el deseo de Dios. Poneros delante de Dios y pensar individualmente. ¿Qué es lo que piensas o sientes cuando te viene un problema o la dificultad? Qué difícil. Estoy harto. No puedo más. No hay solución con esto. Es que a ver quién cambia a esta persona. ¿Eso es lo que pensáis cuando viene una dificultad? Eso es porque estáis sujetos a la situación o a vosotros mismos, como Moisés. Confiar en Dios. ¿O hay algo imposible para Dios? Dios que ha abierto el mar rojo, que ha derrumbado Jericó, que pelea nuestras batallas, que nos guía en cada uno de nuestros pasos, que toma todas las decisiones. Nosotros ponemos nuestra intención en el corazón, pero Dios endereza todas las veredas. Si no hay nadie en esta tierra que haya recibido más bendición que nosotros. Dios quiere que seáis testigos del Evangelio. Entonces, cuando empieza a ser testigo del Evangelio, a esto lo llamamos el diseño del campo. Ser testigo, el evangelismo, empieza a tomar lugar a través de mi vida. Eso se vuelve mi naturaleza. Ese es el deseo de Dios. Tienes que grabar a Cristo. Si no es así, no podrás salvar a tu familia.
Si no es así, no podrás salvar tu matrimonio. Graba a Cristo en tu vida, que lo veas todo con los ojos del Evangelio. Lo tienes que ver todo a través de Cristo. Si no es así, no podrás salvar tu nación, no podrás hacer la evangelización del mundo. Aférrate al pacto. Eso es lo que Dios le mostraba a Moisés. Es que no puedes liberar a Egipto, o sea, no puedes liberar a Israel de Egipto, no puedes librarte de Faraón. En ti no hay poder. Aférrate al pacto, porque es Dios el que ha dicho que lo va a hacer. En vuestra vida os tenéis que aferrar a Cristo, tenéis que tener esta conclusión y grabar esa respuesta en vuestra vida. Si no es Cristo, mi familia no va a ser salva. Si no es Cristo, los desastres que vienen no van a ser bloqueados. Si no es Cristo, ¿cómo voy a bloquear el problema espiritual? ¿Qué vas a hacer con él? El problema de la línea familiar que se repite continuamente. ¿Lo vas a dejar de herencia a tus hijos? La Biblia nos habla de ello. Si no es a través de Cristo, si no es solo Cristo, no vale con ser creyente. Si yo no me vuelvo el creyente de solo Cristo, de verdad que no hay forma de bloquear esto. Yo oro, Dios, envíame los discípulos que conocen y tienen esta conclusión, porque estas son las personas que van a hacer la evangelización del mundo. Dios, envíame los discípulos que conocen esta verdad, esta realidad espiritual. Aquellos que se dan cuenta, la respuesta es solo Cristo. Por eso yo me voy a aferrar solo a Cristo. Dios, que en esta iglesia no necesitamos muchas personas. El Zoom no tiene límites, podemos reunir un montón de personas en el Zoom. Aquí, como no hay bancos ni sillas, da igual. Puede venir un montón de personas. Dios, pero no necesitamos realmente muchas personas. Cuanto más mejor, claro que sí, pero las que vengan, que sean discípulos que tienen la conclusión en solo Cristo. Dios, yo quiero ser ese pastor que levanta personas, que predica el Evangelio y que levanta discípulos de Cristo, que tienen esta conclusión, porque esas son las personas que realmente van a conquistar los campos. Esos van a ser los remanentes que a través de ellos van a bloquear todos los desastres. La oscuridad va a ser quebrantada a través de ellos. Como hemos cantado este verano, ¿verdad? La bendición de las 237 naciones, de la luz de las 237 naciones, la bendición del trono, la obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio, es vuestra. Es algo que ya Dios os ha dado. Dios, envíame discípulos que realmente conocen esta verdad. Graba a Cristo, el Evangelio en tu vida. Séllalo en tu corazón. Entonces, ¿qué es el Evangelio? He preparado esta diapositiva aparte porque voy a escribir muchos versículos bíblicos. La razón, quiero que los leáis, incluso durante la semana que los meditéis, porque cuando pongo algún versículo bíblico, no lo buscáis durante la semana, si pongo el versículo bíblico ahí nada más. Y aquellos que no participan diariamente en nuestra iglesia, pero escuchan el mensaje por YouTube, aún menos. Quizás hay gente cercana a vosotros que dicen de ser creyentes. Ah, bueno, yo creo que hay un Dios. Yo creo en Dios. En nuestra cultura es algo muy normal. En España. Por el trasfondo espiritual que tenemos. No, si yo soy creyente, si yo creo en Dios. Algunos un poco a su manera, pero sí tienen ahí su pequeña fe. Y dicen, no, si yo creo en Dios y yo creo que soy creyente. Yo te quiero preguntar, piensa por un segundo, ¿qué crees que estas personas quieren decir con que yo creo en Dios? ¿Cuánto realmente conocen a Dios? ¿Cuánto realmente piensas que esta persona que está diciendo esto conoce el Evangelio? El Evangelio que tú estás experimentando. Entonces, si no lo conocen realmente o les falta mucho por conocer, ¿cómo pueden decir que yo conozco a Dios o yo creo en Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Dios? Nosotros creemos en Dios que es trino, en la Trinidad. Por eso la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en esto, en el Padre. Dios Padre, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, para conocer a Dios, tengo que conocer la palabra. Si conozco la palabra de Dios, puedo decir conozco a Dios. Sin conocer la palabra de Dios, decir conozco a Dios, no es verdad.
Bueno, puede decir, los habrá experimentado en un sentido, ¿no? Igual que puedo decir yo conozco a Patricia, porque tenemos una relación, llevo un año haciendo darapán con ella y hasta cierto punto la conozco, pero ¿cuánto realmente puedo decir que la conozco? Nosotros tenemos que conocer correctamente la palabra de Dios para realmente conocer a Dios. Dios obra acorde a su palabra. Dios cumple su palabra, porque Dios en sí es palabra. En Génesis 2, del 16 al 17, Dios habló al hombre y le dio un pacto, le dio la palabra y dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva debían conocer este pacto, la palabra de Dios, para realmente conocer quién es Dios. Ellos, porque tenían este pacto, conocían a Dios, conocían la palabra, entonces conocían a Dios. Como todos sabéis, en Génesis 3, del 4 al 6, Adán y Eva, desobedeciendo la palabra de Dios, comieron de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el pecado original tomó lugar en la vida del hombre. Al romper el pacto con Dios, ¿qué ocurre? Quedaron separados, en separación. Cayeron en pecado, rompieron esa promesa, esa palabra con Dios. El pecado original, el pecado vino a sus vidas. Y de esta forma fueron cubiertos de oscuridad o cayeron bajo la obra de Satanás. Entonces Dios habló otra vez de nuevo y maldijo a la serpiente por cuanto les engañó. Y Dios, maldiciendo a la serpiente, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios de nuevo da el pacto, la simiente de la mujer que ha de venir a pisar la cabeza de la serpiente. Cristo vendrá para destruirte, para solucionar este problema. Por eso Dios, además de ser Padre, es Hijo, es la Trinidad. Son tres funciones, tres personas, pero que en realidad es una. Padre, que es la palabra, el Dios creador, el Hijo, que es el método. Entonces yo tengo que creer en el Hijo para recibir la salvación. Tengo que conocer la palabra para conocer a Dios y creer en el Hijo para recibir la salvación, porque es el método de Dios, la simiente de la mujer que vendrá a solucionar este problema del pecado original que uno por sí mismo no puede solucionar, que trae la condenación al hombre. Desde que quedó el hombre separado de Dios en pecado y bajo la obra de Satanás, dolor, sufrimiento, guerras, enfermedades, vinieron al hombre. Antes no era así. Por eso Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Vino como el Hijo, Jesucristo. En Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, la palabra. Dios era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios era la palabra. Pero ¿qué dice en el 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, quien es el Cristo, es Dios mismo que vino a esta tierra en forma de hombre para salvar al hombre. Sin pecado, por cuanto nació de la Virgen, nació sin pecado, nació sin esa simiente de Adán, solo de la mujer. Por eso, a través de su sacrificio de sangre, como dice en Éxodo 3:18, Dios, es un poco después del versículo bíblico que hemos leído hoy, le dice, libera al pueblo de Israel y ve al desierto, ¿a qué? A hacer sacrificio de sangre. ¿Por qué? A través del sacrificio de sangre, Dios que prometió el perdón de los pecados. Desde el Antiguo Testamento les estaba enseñando que la muerte de Cristo de cruz, por la sangre que derramó Cristo en la cruz, todos mis pecados del pasado, presente y futuro son perdonados. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente creer en Él.
Si vemos en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. En Mateo 16:16, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se dio cuenta que tú, Señor Jesús, mirándole a él, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. El cumplimiento de todas estas promesas, esa persona que vino a cumplir esto, eres tú. Tú eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Dios en quien nosotros creemos. Esto es el Evangelio. Pedro se dio cuenta que estaba diciendo, tú eres ese verdadero profeta. Jesús mismo, él confesó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Él vino como camino. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Por el pecado original. Porque estábamos separados, necesitábamos un camino. Por eso él vino como verdadero profeta, para guiarnos, para hacer ese camino. Él vino como verdadero sacerdote. En Romanos 8, del 1 al 2. Por eso todo aquel que está en Cristo Jesús, todo aquel que le ha recibido, todo aquel que cree en él, ya no tiene condenación. El pecado, que la paga del pecado es la muerte, ya no hay condenación. El pecado que nos trae desastres, destrucción, ya no trae esa condenación a tu vida. ¿Por qué? Porque crees en Jesucristo. Por eso decimos, somos salvos en Cristo. Aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley de la muerte y del pecado. El pecado ya no te juzga. El pecado ya no te trae muerte. ¿Por qué? Porque te riges, delante de los ojos de Dios, te riges bajo tu fe la nueva ley que hay en Cristo. Ya tienes a Cristo. Has recibido ese perdón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque estaba ese pecado original, no solo el pecado que yo cometo de las acciones, sino el pecado de mis ancestros, el pecado original que ni siquiera lo he cometido yo, pero que es el que nos traía esa maldición y esa carga espiritual bajo el poder de Satanás. Es ese pecado que me ataba mi destino a lo que Satanás había preparado para mí. Jesucristo vino y al morir en la cruz por su sangre, fuimos perdonados de todo pecado del pasado, presente y futuro. Por eso decimos aleluya y gloria a Dios, porque nos ha librado. Jesucristo vino como verdadero rey. Pedro se dio cuenta y pudo confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. Tú eres ese Cristo que vino a destruir las obras de Satanás. Por eso Dios le bendijo. Edificaré tu vida, la iglesia, sobre esta roca, sobre esta confesión, y las puertas del Hades no prevalecerán, porque Cristo vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo vas a hacer la guerra espiritual? ¿Cómo vas a cambiar la corriente espiritual de España, de Latinoamérica, de tu línea familiar? Solo a través de Cristo. La Biblia lo habla. Solo la respuesta es solo Cristo. Por eso vosotros ser estos discípulos, discípulos de solo Cristo. Que no hace falta otra cosa. Con dinero no puedes salir de este problema. Graduándote de Harvard tampoco puedes salir de este problema. Solo Cristo. ¿Por qué es un problema espiritual? La respuesta espiritual. Cristo. Con lo físico no puedes salir tampoco. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12 que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con recibirle y creerle es suficiente. En Juan 5:24, ¿qué dice la palabra de Dios? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Con creer es suficiente. En Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo invocando el nombre del Señor. Debes conocer esto, entonces podrás decir, soy creyente. Creo en Dios, pero no conozco esto. Tienes una fe muy a medias.
Por eso esta semana, porque la gente tiene buen corazón, hay muchas almas alrededor nuestras que quieren creer en Dios, quieren creer en Jesucristo, pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se lo explique. Por eso Dios os ha llamado y os ha dado gracia primeramente a vosotros, para que a través de vosotros estas personas puedan escuchar qué es el Evangelio y encontrar esa fe verdadera, puedan descubrir qué es el Evangelio y qué es Dios, y esa pequeña fe que hay en ellos pueda ser avivada correctamente dentro de la palabra de Dios, pueda tener un fundamento, para que esa persona reciba la salvación y disfrute de su vida de fe. Dios os la ha puesto en el camino a vosotros. Os bendigo para que conozcáis bien, correctamente este mensaje. Dios es Padre, Hijo y también Espíritu Santo. ¿Por qué? Son tres funciones. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Obra. Es un regalo, una bendición que Dios nos ha dejado. En 1 Corintios 3:16 dice que Jesús hablaba a aquellos que ya habían recibido a Jesucristo, a aquellos que creían a Jesucristo. Y les pregunta, ¿es que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Tener esa seguridad. Yo creo en Jesucristo, lo he recibido, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Y qué hace en ti? Vive contigo, te guía, te responde, obra en tu vida y a través de ti. Por eso en Juan 14, 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 14, del 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está hablando el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué gran bendición. El Evangelio es completo, lo es todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en Juan, me voy a tener que agachar también. A ver, ahí. En Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu, esto ya lo he leído, creo, ¿no? Ah, no. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para eso está el Espíritu Santo con vosotros. Que el Padre envió en mi nombre para que os enseñe todas las cosas, para que os recordara todo lo que yo os he dicho, para que os guíe, para que os bendiga. Él va a estar obrando. ¡Qué bendición! Por eso, Dios, Jesucristo, la última promesa que dio a sus discípulos, que es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria, hasta la última tierra. ¿Qué significa esto? Seréis testigos cuando disfrutéis de este evangelio para la evangelización del mundo, es lo que va a decir. Hasta lo último de la tierra, aferraos con eso. Dios me ha llamado para ser testigo para la evangelización del mundo. Aferraos a eso. Ahí dentro está mi familia, está mi nación, está todo. La evangelización del mundo. Solo cuando el Hijo de Dios disfruta de este evangelio, cuando yo grabo este evangelio en mi vida, ¿qué ocurre? Puedo llegar a ser esa, volviendo al mensaje, cumbre espiritual. Aquí lo he resumido muy bien. Cumbre espiritual, el tercer punto. Solo cuando yo disfruto de las cosas de Dios, puedo llegar a ser esta cumbre espiritual. Por eso os bendigo para que disfrutéis, para que editéis vuestra vida con la palabra, que grabéis el Evangelio en vuestra vida, que enraicéis en el Evangelio, hasta el punto que el Evangelio sea vuestra naturaleza. Entonces, cuando uno disfruta continuamente de este Evangelio, puede llegar a ser una persona que está en la cumbre espiritual. ¿Qué es esto? Aquel que está en la cumbre espiritual es aquel que tiene grabado el Evangelio en su vida. Y es el tipo de persona en la que todos ven un problema, pero vosotros que veis la guía de Dios. Esa persona es diferente.
Aquel que está en la cumbre espiritual es diferente. Todos ven que es un problema, pero vosotros veis la respuesta, la puerta a la respuesta. Al mirar la Biblia, vemos la vida de José. Pobrecito José, sus hermanos le vendieron, qué malos. Y la mujer de Potifar, qué fresca, que le guiñaba ahí el ojo al esclavo y después le acusa injustamente y le mandan a la cárcel. Esa es la historia de José. El verlo así con ese punto de vista, eso es lo normal. Cualquier persona que lee la Biblia lo va a entender de esa forma. Pobrecito, qué vida más dura tuvo José. Nació, al poco tiempo su madre falleció cuando él era muy joven. Después sus hermanos le tenían envidia, le cogieron, le vendieron como esclavo, le dijeron a su padre que le había matado una bestia. Después se topa con la mujer de Potifar que le acusa injustamente y le mandan a la cárcel. Pobrecito. Pero José era una persona diferente. José tenía en su corazón grabado el Evangelio. ¿Hasta qué punto él soñaba? Todas las naciones se van a inclinar delante de mí. Todas las naciones se van a inclinar delante de Cristo del Evangelio. Él soñaba con la evangelización del mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió el problema, la situación. Sus hermanos le vendieron, él lo pudo entender. Mis hermanos no me están vendiendo a Egipto, Dios me está enviando a Egipto. ¿Quién piensa de esa forma? La persona, aquel que está en la cumbre espiritual. Si no, es imposible. Queridos hermanos y hermanas, si yo no disfruto del Evangelio, en mi dificultad me choco de frente. En mi realidad, como Moisés, estoy diciendo, no puedo más con esto. Mis hijos, mi trabajo, mi economía, mi pareja, encárgasela a Dios. Aférrate al pacto. No te preocupes por eso. Dios se va a encargar de eso. Nosotros hasta lo último de la tierra. Y Dios os va a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta que lleguéis al último de la tierra. ¿Eso qué es? En vuestra familia, con vuestros hijos, en vuestra pareja, en la nación, a nivel empresarial, hasta la evangelización del mundo. Grabar el evangelio. Para ser esas personas que están en la cumbre espiritual. Como José. Solo si disfruto del evangelio, solo si me lleno de las cosas de Dios, puedo llegar a esta cumbre espiritual. Entonces, lo que veis, vuestros ojos son diferentes. Todos dirán, ay, pobrecito Enrique, es que mira lo que le ha pasado. Y Enrique está tan tranquilo. ¿Por qué? Se está frotando las manos. No, es que aquí Dios habrá preparado una respuesta. Nadie lo entenderá. Ay, pobrecito. Yo me acuerdo cuando estaba, bueno, todavía vivo en Corea, pero al principio que vivía en Corea y de vez en cuando iba a España, la gente se acercaba a mí, me decían, pobrecito, en Corea solo, anda que lo deberías estar pasando fatal y la comida y todo. Pues no. Hay dificultades, sí. La comida, pues me comería un cocido de vez en cuando, sí, unas lentejas, pero no lo estoy pasando mal. Estoy dando muchas gracias a Dios. Estoy en el mejor lugar de la bendición. Es que no deseo otra cosa. Dormir en el suelo, ¿no te duele la espalda? Pues sí, es más cómodo una cama, pero para mí no es importante. Ah, es que el kimchi pica, pues como picante. Cumbre espiritual. Para la gente normal es un problema. ¿Y qué vas a hacer? Para mí no es un problema. ¿Por qué? Dios está conmigo. ¿Me falta esto? Dios proveerá. Tenemos esa fe. Lo que hablo, mi forma de hablar, lo que sale de mi boca es diferente. Cuando soy esa cumbre espiritual, hablo con fe. Mi forma de pensar es diferente a la de los demás. La forma de juzgar las situaciones y de tomar decisiones, las acciones, la forma de actuar. Todo esto va acorde a vuestra fe. Abraham, sal de tu casa y tu parentela. Toda la tierra que pisares, yo te la daré. Tiene que creerlo para ir y pisarla. Si no lo cree, es que uno ni va. Si uno no cree que en el culto realmente Dios va a obrar, no da ni culto.
¿Para qué dar culto? ¿Para qué levantarse antes de ir a trabajar un poquito antes y tener mi tiempo de oración si uno no cree que la oración realmente mueve montañas y que la oración es poder? Si uno no cree que cuando oro Dios me responde, ¿para qué uno va a orar? ¿Se acuerda de mi fe? Por eso no os preocupéis. ¿Cómo tengo que empezar hoy? Editando la palabra. Hoy Dios os está hablando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que esta semana pueda ser la persona, como Moisés, que no se aferra a sí mismo, sino que se aferra a la palabra. Empezar con eso. Y después ir mirando el evangelio, el mensaje de hoy. Escucharlo de nuevo. De forma especial, el punto número 2, el evangelio. Os he escrito los versículos bíblicos ahí aposta para que lo podáis leer en cualquier momento en el móvil. Podéis hacer una captura de pantalla de la diapositiva y leerlo en los tiempos de descanso. Que se grabe esos mensajes, esos versículos bíblicos en vuestra palabra. O sea, en vuestra vida, en vuestro corazón, en vuestra mente. Memorizarlos si hace falta. Os bendigo para que seáis esos discípulos que realmente conocen el mundo espiritual y conocen a Cristo. Yo me di cuenta, hay muchos creyentes, vienen a la iglesia, pero no creen en Dios. Están llenos de incredulidad y solo están aferrados a lo mío, al yo. Vienen a la iglesia porque quieren su respuesta. No les importa a Dios ni el evangelio. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y están solo pensando en lo que Moisés necesita. Necesito un burro nuevo, necesito un tal. Hay muchos creyentes así. En Darapán menos. ¿Por qué? Porque damos este tipo de mensaje. Dicen que creen en Dios, pero desde mi punto de vista no lo creen. Por eso desconfían, por eso dudan, por eso tienen incredulidad. Dicen que creen en Dios, pero en realidad lo que quieren es una respuesta para su vida. No siguen a Dios, no siguen el pacto, siguen sus respuestas. Siguen su bendición, lo que ellos quieren, lo que ellos van a ganar. No seáis como Moisés en ese sentido. ¿Quién soy yo? Soy las personas que Dios ha llamado para la evangelización del mundo. Creerlo. No os preocupéis por todo lo demás. Mis hijos, mi negocio, el comer, el futuro, todo eso está dentro de Cristo. Lo estoy diciendo varias semanas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, lo demás, que Dios sabe que necesitáis, que Dios os mima, si es que Dios es bueno o no es bueno con vosotros. O no os ha respondido respuestas que ni siquiera habéis orado. O Dios nos cuida hasta en los pequeños detalles. Claro que sí. ¿Qué te está diciendo? No te preocupes por todo eso. Aférrate al pacto. Camina dentro de su pacto. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu mensaje, por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Que esta palabra se esté cumpliendo en la vida de todos los creyentes de la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios
deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver. La época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión y llenura del Espíritu Santo esté sobre tu iglesia, sobre todos los creyentes que hoy se aferran al pacto y no se aferran a sí mismos. Estas bendiciones junto con ellos desde hoy y para siempre. Amén.